Ser mujer migrante en España significa doble esfuerzo, cortas horas de sueño, muchas responsabilidades, mucho sufrimiento también, soledad y también toca guardar silencio en algunas ocasiones, aunque tú tengas tu propia opinión, pero mientras se es migrante, muy poca voz. Es una supervivencia, ¿no? Y es estar con una resiliencia, ¿no? De ir como afrontando cada día. Aprender español tiene cursos, y puede arreglar mis papeles, mis enfants pueden venir a mí, todo va bien. Me he sentido perdida, sí, no puedo negar que me he perdido muchas veces, no puedo negar que he sentido que no me entienden, no puedo negar que me han pasado cosas, pero en general ha sido un recibimiento bastante, a lo mejor no los que esperabas, pero sí bastante parecido a lo que yo esperaba. El trabajo es hacer las desconstrucciones del imaginario de todas las personas migrantes, ¿no? Que vienen, ¿no? Con todos los rumores, los estereotipos que conlleva la migración en sí. Y pues bueno, hay que estar constantemente demostrando y luchando cada día.